Buenas tardes a todos. La verdad es que venir a hablar de Sareb a esta casa a mí me causa una cierta sensación de déjà vu, entre otras cosas, porque en este paritorio nació la criatura pues a las 4 de la mañana, tenía ganas de venir a la vida, a las 4 de la mañana del 12 de diciembre de 2012, para que recordáramos todos esa fecha, ¿no? No sé si, como dijo un ministro, al alba y con viento de poniente, no sé qué viento hacía, o de viento de levante, pero era un día que recordaremos muchos. Y aparte venir a hablar de una criatura en la que pues tengo a mi derecha pues a uno de los padres principales. La labor de los que hoy trabajamos en Sareb pues es intentar que la criatura poco a poco vaya creciendo, se desarrolle, vaya al colegio, alcance una cierta madurez adolescente y desgraciadamente llegado el año 15 pues se cierre. Esperemos que sin coste para el contribuyente, y a eso aludiré al final de mi intervención. Sareb, yo creo que podemos considerarlo que es una respuesta a una situación extraordinaria. Es una obligación que se impone en el Memorandum of Understanding de julio de 2012, que impone la aportación de activos por parte de las entidades objeto de ayudas públicas a una sociedad de gestión de activos. Es una respuesta a una situación extraordinaria, pero probablemente no sea una respuesta extraordinaria en sí misma. En España, al margen de que del Fondo de Garantía de Depósitos y su rol, que es objeto también de estudio por parte del libro, su rol histórico, es cierto que no había una experiencia similar, pero del orden del 75-80% de las crisis bancarias que ha habido en Occidente en los últimos 30 años, que han implicado la recepción de ayudas públicas por parte de las entidades financieras, han determinado también como contrapartida a esa recepción de ayudas públicas la aportación de los activos de esas entidades financieras ayudadas a sociedades de gestión de activos, con dos modelos fundamentalmente: un modelo descentralizado. Cada entidad financiera que recibe ayudas públicas tiene que aportar sus activos a una entidad que se crea a esos efectos, que se convierte en una especie de entidad legacy de la entidad que aporta los activos, o el modelo centralizado, en el que, si son varias las entidades financieras dentro de un determinado sistema que requieren ayudas públicas, todas esas entidades financieras aportan sus activos a una única sociedad de gestión de activos. Modelo descentralizado, ha habido experiencias de todo tipo. A día de hoy, Alemania, por ejemplo, tiene dos sociedades de gestión de activos. Suecia, en los años 90, fue un caso de éxito del modelo descentralizado de sociedades de gestión de activos. Y modelo centralizado, pues el más reciente, a día de hoy en funcionamiento, pues es el de Nama en Irlanda, pero también hay otros mucho más pequeñitos, como por ejemplo hay a día de hoy una Asset Management Company en Eslovenia, en Ljubljana, que está funcionando adecuadamente. Con lo cual es una respuesta a una situación extraordinaria, pero que tiene pues comparables en otras jurisdicciones, de tal manera que debemos rebajar un tono de la excepcionalidad del proyecto, porque es una medida habitual, típica, reitero, en el entorno del 80% de las crisis bancarias en Occidente en los últimos 30 años han implicado aportación de activos a sociedades de este tipo, con esta singularidad. En segundo término, quisiera destacar que, siendo una respuesta a una situación extraordinaria, requirió inicialmente de un régimen jurídico que no estaba previsto inicialmente. En España, más allá de las referencias que se hacían en el Real Decreto Ley 18/2012 de la aportación de los activos por parte de las entidades financieras a unas sociedades de gestión de activos, que parecía evocar un modelo descentralizado de Asset Management Companies, realmente no había una previsión, un régimen jurídico de cómo se debían aportar esos activos a una sociedad de gestión de activos, en qué términos, bajo qué condiciones y cuál era el régimen jurídico, no solo del traspaso, de esa contratación. Al final nosotros tenemos un contrato de traspaso, de compraventa. Lo que pasa, en lugar de pagar con papeles firmados por el señor Draghi, pues pagamos con papeles firmados por el presidente de la sociedad en forma de deuda senior con el aval del Tesoro, pero al final no deja de ser una compraventa, o el propietario de unos activos los transfiere a cambio de un precio a quien los compra, ¿no? Pues junto a ese régimen jurídico de contratación había que dotar a la compañía de una cierta ordenación jurídica que no estaba inicialmente prevista, ¿no? A eso se le da respuesta con el Real Decreto Ley 24/2012 de 31 de agosto,
que contempla no solo las pinceladas principales del régimen jurídico de Sareb y, entre otras cosas, también el propio nombre de la constitución por parte del FROB de una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, haré después referencia al tema de nuestro nombre, sino que contempla otra serie de medidas precisas para implementar en España las exigencias que imponía el Memorandum of Understanding. Y yo quisiera destacar, y probablemente es la gran aportación o el gran legado que va a tener esta etapa desde el punto de vista de los operadores jurídicos, como somos todos los presentes, y es que de una respuesta que era una situación extraordinaria y una respuesta que sí tenía comparables en otras jurisdicciones, se han dado soluciones jurídicas que no solo es que han razonablemente funcionado en estos casi 3 años de vida de la compañía, sino que se han consolidado en nuestro ordenamiento jurídico. Y a día de hoy lo que hay es un corpus normativo y una arquitectura institucional, con perdón del profesor, que está ya en funcionamiento, que aparte está adecuada a los estándares comunitarios, a las exigencias de la normativa comunitaria y que está para quedarse. Y probablemente esa es la gran noticia de la propia crisis financiera la crisis bancaria desde el punto de vista de los operadores jurídicos. Afrontamos la crisis bancaria con una inexistencia de instrumentos. Recordemos, y no me ha dado tiempo a repasarlo, todo el cúmulo de sucesivos fondos de activos financieros con nombres a cada cual más alambicado, que iban, parecía que funcionando, pero finalmente no funcionaba ninguno. Finalmente se crea el FROB, que es una estructura ya que tenía vocación de permanencia. Se crea Sareb como sociedad de gestión de activos, que tiene un periodo de vida limitado en el tiempo, esos 15 años, pero que lleva aparejada un régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos que ya se prevé para las crisis que se produzcan en el futuro, ¿no? Con lo cual, ese corpus jurídico y esa arquitectura institucional lo que nos va a permitir, a mi juicio, es prevenir en la medida de lo posible nuevas crisis financieras y cuando se produzcan, que probablemente se vuelvan a producir, que los operadores jurídicos cuenten con la seguridad jurídica precisa para saber a qué atenerse. Y para saber que en el caso de una resolución de una entidad financiera, pues los instrumentos son los tasados en la ley correspondiente. Recordemos que la Ley 9/2012 ha sido superada por una ley en 2015 que transpone definitivamente toda la normativa o adapta nuestro ordenamiento jurídico a la normativa comunitaria y que ya establece las reglas de juego claras de lo que pueda acontecer en el futuro. Con lo cual reitero que Sareb y en general toda la normativa asociada a la reestructuración y resolución de entidades de crédito nace como una respuesta a una situación, diría yo, casi de emergencia, sin caer en dramatismo, de una situación extraordinaria, pero que tiene la bondad de legar para el ordenamiento jurídico pues una normativa sólida, una arquitectura institucional sólida y un corpus que va a permitir gestionar en el futuro las crisis que vendrán, porque esto es cíclico y en banca, y yo que vengo de banca puedo decirlo, no hay memoria nunca y se empiezan a cometer o se van a cometer en el futuro comportamientos que creíamos ya absolutamente desterrados, con lo cual vendrán nuevas crisis financieras y al menos tenemos unos instrumentos claros con los que operar. Siendo que se ha asentado pues ya en nuestro ordenamiento jurídico una arquitectura institucional y un corpus normativo estable y creo que ya con cierta madurez, sí es cierto que no podemos perder de vista que el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y Sareb, que ha sido como el piloto de las sociedades de gestión de activos, al menos en la experiencia española, pues ha traído consigo pues una serie de singularidades en su régimen jurídico. Aludía en un principio al tema del nombre. La gestión de la compañía nos ha llevado a que el derecho humano principal, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho al nombre, a nosotros durante bastante tiempo se nos fue negado. ¿Por qué? Porque hubo un listo que pues pocos días después del Real Decreto Ley de 31 de agosto de 2012 y evidentemente la Administración española tenía otros problemas distintos que registrar el nombre de dominio de Sareb y la marca de Sareb, que estábamos jugándonos el cumplir el MOU y el tratar de levantar nada menos que una situación extraordinariamente difícil para la economía española, pues hubo un listo que registró el nombre de dominio de Sareb y registró la marca de Sareb. Incidencia, litigio que hemos superado hace escasísimas semanas. Con lo cual, a partir de ahí,
haberse puesto en tela de juicio hasta nuestro primer derecho fundamental, derecho humano como persona, que es nuestro propio nombre, el nombre de Sociedad de Gestión de Activos procedente de la Institución Bancaria Sareb, hasta eso hemos tenido que lucharlo. Singularidad también porque nosotros recibimos un balance bancario procedente de entidades financieras, pero no contamos con con la condición de entidad financiera y, en consecuencia, en nuestro régimen jurídico ha sido necesario la realización de un conjunto de adaptaciones para poder operar en los mercados en condiciones de igualdad con otros competidores. Y con la colaboración de la Administración española hemos sido capaces se han impulsado ajustes normativos adicionales a los inicialmente previstos en el texto inicial de la Ley 9/2012, que nos han permitido ser titulares de hipotecas de máximo, que al no ser entidad financiera no teníamos esa posibilidad, que nos han preservado del riesgo de contaminación de la condición de persona especialmente relacionada con el concursado de las cedentes que nos traspasaron los activos, porque nosotros en realidad la cesión, el negocio jurídico, venía impuesto por un acto administrativo adoptado por las autoridades de resolución, pero teníamos un riesgo que ante un tribunal de justicia, ante un juez del concurso, pues es particularmente goloso subordinar los créditos privilegiados de Sareb, porque eso al final acrecía al resto de acreedores y facilitaba la viabilidad de la compañía, con lo cual hemos tenido que blindarnos. Medidas también de índole fiscal en materia de subrogación e innovación de préstamos hipotecarios, precisamente también por no tener la condición de entidad financiera. Al final, todos estos mecanismos lo que han tendido es precisamente a facilitar que Sareb, que tiene ese origen de un balance bancario pero que no tiene una ficha bancaria, pueda operar en el mercado en condiciones de igualdad respecto de esos competidores, y eso también es un avance muy importante y que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho las instituciones públicas para facilitarnos en ese sentido la vida, no tanto para privilegiarnos respecto del resto del mercado, pero sí para ponernos en pie de igualdad con esos otros operadores. Os podéis imaginar el elevadísimo número de hipotecas de máximo que hemos recibido, el elevadísimo número de concursos que tenemos en vuelo, que si no hubiéramos tenido algún tipo de blindaje respecto del riesgo de subordinación por persona especialmente relacionada con el concursado, pues realmente tendríamos unos perjuicios o un riesgo de perjuicio patrimonial particularmente relevante. Se me ocurre preguntar si es Sareb un instrumento válido, y yo creo que al final nosotros nacemos por mandato legal. Un mandato legal que tiene un anclaje, como decía, en el Memorandum of Understanding de julio de 2012, Memorandum of Understanding publicado en el Boletín Oficial del Estado y que probablemente haya doctrina contradictoria, pero yo creo que es equiparable al rango de un acuerdo de índole internacional, de un tratado internacional, y en consecuencia nosotros nacemos fruto de esa exigencia o de esa obligación impuesta al Reino de España. El artículo 3 del Real Decreto 1559 es la única cita, tranquilos que es la única cita de norma jurídica que haré en toda mi intervención, alude a los objetivos de las sociedades de gestión de activos, y yo creo que de la lectura de esos objetivos, a mi juicio, se puede demostrar que a día de hoy Sareb sí es verdaderamente un instrumento válido de cara a la reestructuración del sistema financiero y, en su caso, de cara a la resolución de las entidades de crédito. Lo que nos dice ese artículo 3 es que en el desarrollo de su actuación las sociedades de gestión de activos deberán perseguir los siguientes objetivos: contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos correspondientes de forma que desde su transmisión se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos, minimizar los apoyos financieros públicos, satisfacer las deudas y obligaciones que contraigan en el curso de sus operaciones, minimizar las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de su actuación y enajenar los activos recibidos optimizando su valor dentro del plazo de tiempo para el que hayan sido constituidas. A mi juicio, de estos cinco objetivos, al final el segundo, minimizar los apoyos financieros públicos, se verá con el saldo final de la compañía. En el momento en que se liquide la compañía, en el 2027, pues se verán los activos, los pasivos, y se verá qué se debe. Y se intentará no deberse nada, en el sentido que Sareb sea un proyecto que tenga coste cero para el contribuyente.
Los objetivos tercero, cuarto y quinto, satisfacer las deudas y obligaciones que vayan contrayendo, minimizar las posibles distorsiones de los mercados, enajenar los activos, es nuestra obligación del día a día. Y así hemos construido la compañía. Hemos construido la compañía evitando los fire sale o las ventas masivas, tratando, por supuesto, de atender a nuestras obligaciones, enajenando los activos de una manera ordenada y atendiendo al valor que pudieran adquirir, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el primero de los objetivos es verdaderamente el objetivo clave con el que nace Sareb, que es contribuir al saneamiento del sistema financiero mediante esa adquisición de los activos procedentes de las entidades que habían recibido o que iban a recibir ayudas públicas, ¿no? Y dado que Rafa hizo referencia a mi origen en la abogacía del Estado en el Prestige, pues permitirme que utilice un símil de ese pasado, ¿no? Yo creo que Sareb, su principal objetivo era servir un poco de barrera de contención de la contaminación que tenían en ese momento, la toxicidad de los balances de las entidades que estaban en serios problemas, y servir de barrera de contención para evitar que esa toxicidad, que esa sospecha sobre la verdadera credibilidad de los balances del resto del sector financiero pudiera verse afectada, ¿no? Y esa barrera de contención yo creo que ha sido sólida y ha impedido precisamente que esa marea negra, que parecía que iba a afectar a todo el sistema financiero, finalmente afectara también a las entidades sanas y a las entidades que no iba a ser necesario que recibieran ayudas públicas. Parece un tanto autocomplaciente decir que en consecuencia, oye, Sareb es un instrumento válido porque eso se ha conseguido, pero creo realmente que ese es el primer y más importante objetivo que tiene toda sociedad de gestión de activos, y es un objetivo que tenía Sareb, un mandato que tenía Sareb, y yo creo que, sinceramente, pasados esos casi 3 años desde nuestra creación, esa barrera de contención, de esa contaminación entre balances, entre entidades financieras con problemas y no en problemas, la hemos conseguido y hemos resultado útiles para la estabilidad del sistema financiero. En materia de validez de Sareb como instrumento, pues comprenderéis que nuestro director de comunicación pues me obliga a deciros algunas cifras, con lo cual las digo rápido, pero para poner de manifiesto un poco lo que ha sido nuestra actividad, ¿no? Pues hemos tenido ingresos de más de 9.000 millones de euros, hemos vendido más de 24.000 inmuebles, hemos pagado intereses de nuestra deuda senior, que al final han sido también ingresos para las entidades que habían recibido ayudas públicas de más de 2.400 millones de euros, y hemos amortizado deuda, la deuda senior, que tiene el aval del Tesoro y que es al final nuestra principal obligación, finalmente ser capaces de liquidar la compañía distribuyendo entre sus accionistas los activos y pasivos sin haber activado el aval del Tesoro, lo cual significará sin coste para el contribuyente. Hemos amortizado deuda por importe de más de 5.700 millones de euros. Es una empresa que el 31 de diciembre de 2012 tenía 3 empleados y que a esa fecha recibió 36.000 millones de euros, que se complementaron el 28 de febrero de 2013 con otros 14.000 millones de euros. Ahora tenemos 300 empleados, tenemos procedimientos, tenemos políticas, tenemos sistemas, tenemos un gobierno corporativo, que permitirme que haga cierto gala de ello, porque yo creo que en determinadas medidas somos verdaderamente punteros, por ejemplo en nuestra política de conflictos de interés y operaciones vinculadas, que vamos muchísimo más allá de las reglas establecidas por la Ley de Sociedades de Capital, tratando de garantizar la mayor de las limpiezas posibles en la toma de decisiones por parte de nuestros administradores, habida cuenta de que tenemos consejeros dominicales que operan en el propio sector financiero y en el propio sector inmobiliario. Y al final, pues echando la vista atrás, los números y de esos 3 locos despistados que cabíamos en un taxi a 31 de diciembre de 2012, que llorábamos muchas veces en los hombros de las autoridades del Ministerio de Economía pidiendo ayuda, pues al final es un proyecto en funcionamiento, con sus problemas en el día a día, con enormes retos, que ahora os detallaré alguno de ellos, pero que ya es una empresa. Es una empresa y es una empresa que esperemos que no solo sea viable, que creo que hemos demostrado que es viable y que es tangible, sino que finalmente incluso llegue a ser rentable. Retos. Como os decía, hemos recibido 50.000 millones de euros en activos.
procedentes de 9 entidades financieras, que a su vez 6 años antes eran 24 entidades financieras, 22 cajas de ahorros y 2 bancos pertenecientes a grupos de cajas de ahorros que eran Banco de Valencia y Banco Gallego. Porque cuando se habla de 9 entidades financieras, probablemente el modelo centralizado más radical que ha habido en los últimos años es el modelo español, porque no es verdaderamente cierto que eran 9 entidades financieras, formalmente era así, las que nos cedieron sus activos, pero en origen nosotros tenemos información, pues por poner un ejemplo, lo procedente de CEIS, pues es distinto los sistemas de información de Caja España que de Caja Duero, o imaginaros Bankia, que eran 7 entidades financieras, ¿no? Con lo cual hemos recibido activos en realidad procedente de 24 entidades financieras, cada uno con sus sistemas. Los hemos recibido en un momento probablemente de una de las mayores crisis del sistema financiero español, en lo que ello significa, en lo que ello implica en cuanto a un clima de control, digamos que relajado, una inversión en los sistemas modesta, lo cual para nosotros genera un reto muy importante en cuanto a generación de información, consecución de la documentación, y en ello estamos. Esos 50.000 millones de euros en activos al final tienen un reflejo en más de 100.000 inmuebles y más de 400.000 colaterales. Y inicialmente, precisamente porque éramos 3 personas las que estábamos en la compañía el 31 de diciembre de 2012, la propia resolución del FROB, que obligaba a las entidades cedentes a traspasarnos los activos y a nosotros a comprarlos, fue una resolución administrativa, también preveía la gestión transitoria por parte de esas mismas entidades cedentes del día a día de esos activos. Evidentemente, el 1 de enero había que seguir cobrando los préstamos a quien quisiera pagar, había que seguir intentando vender los pisos, seguir corriendo todos los sistemas, todas las aplicaciones bancarias, para evitar que hubiera el más mínimo perjuicio a nuestros derechos. Firmamos un contrato de gestión de esos activos, una gestión transitoria durante los primeros 2 años de vida de la compañía, y pues lo que hemos tenido pues es unas entidades financieras que nos han ayudado dentro de sus propias limitaciones. Limitaciones que van desde pues una no muy importante vocación de servicio hacia terceros más allá de la prestación de servicios bancarios, que es lo típico de una entidad financiera, objeto de ayuda pública, no objeto de ayuda pública. Entidades financieras que han cerrado muchísimas oficinas, que han pues, prescindido de buena parte de su personal como consecuencia de los planes de reestructuración, que han vendido sus plataformas de gestión de nuestros propios activos y, pues lógicamente, en esa travesía, poco a poco Sareb se ha ido musculado, ha ido incrementando su personal, ha ido tomando el control de su balance, conociendo lo que teníamos. Hicimos probablemente la due diligence más importante que se ha hecho nunca en España para conocer realmente lo que habíamos recibido. De esas 9 entidades cedentes, en origen 24 entidades financieras, pues hemos pasado, como consecuencia de una licitación abierta, a 4 servicios profesionales que tienen vocación de hacerlo y que se juegan su dinero en si a Sareb le va bien o le va mal, porque son servicers que son monocultivo y cuya única actividad es precisamente la prestación de servicios financieros inmobiliarios a terceros, y Sareb es un cliente muy importante de esos servicers, ¿no? Con lo cual creemos que va a ser una mejora muy importante en la capacidad de gestión, en la capacidad que tenemos de operar en el día a día, de llegar a las distintas zonas del territorio nacional como compañía. Pero claro, eso se está produciendo, ese cambio de las 9 entidades financieras, 24 cajas de ahorro, 22 cajas de ahorros y 2 bancos, a 4 servicios profesionales, se está produciendo justo en estos momentos, en el 2015. Hemos movilizado más de 100.000 llaves, hemos movilizado más de 1 millón de documentos, han cruzado de un sistema a otro más de 50 millones de apuntes bancarios, y evidentemente os podéis imaginar la complejidad técnica y el tiempo que nos está llevando a toda la compañía el poder operativizar ese cambio de esos que nos traspasaron en su día los activos y que dejan de ser gestores y pasan a la cómoda condición de acreedores de nuestra deuda senior, a unos servicers especializados de los que esperamos mucho. Es un hito clave, a nuestro juicio, ese cambio en la gestión, y es el principal reto que tenemos como compañía, y esperamos que con esa mejora de la gestión ser capaces que, junto a nuestra condición de barrera de contención en la contaminación de la toxicidad de los balances de las entidades financieras en problemas, finalmente también ser capaces de ir cumpliendo el resto de nuestros objetivos, en el sentido de vender adecuadamente, atender a nuestras obligaciones, no alterar significativamente
significativamente el rumbo del mercado. Y finalmente, el más importante y que tenemos grabado a sangre y fuego, que es minimizar el apoyo financiero público. Al final, que llegado el 27 de noviembre de 2027, pues los que allí estemos seamos capaces de de apagar la luz, cerrar la puerta y dar por zanjado este proyecto sin coste para el contribuyente. Y eso es un poco lo que os quería comentar, con lo cual muchísimas gracias por vuestra atención.